Recibe un cordial saludo desde el Faro Informativo, el canal que te guía hasta las mejores y más variadas noticias del acontecer nacional. Hoy algunas de las alarmas se encienden porque una organización de derechos humanos ha advertido que los programas de ayuda humanitarias para los inmigrantes venezolanos están llegando a su punto límite. En tal sentido, parece que todo el esfuerzo que han hecho algunos países y organizaciones para apoyar a los venezolanos que se han marchado del país no es suficiente. La razón es que el número de migrantes aumenta cada día más de una forma avasallante. La verdad es que ningún país estaba preparado para recibir un éxodo tan grande como el que se ha visto en los últimos meses. La pregunta que debemos hacernos es, ¿será beneficioso para los venezolanos emigrar del país en este momento y bajo estas condiciones? ¿Realmente es lo mejor? Contesten ustedes mismos esas preguntas mientras te contamos el nuevo drama de los migrantes venezolanos. Pero, como todo no puede ser tan malo, el gobierno de los Estados Unidos ha hecho algunos anuncios y concesiones sobre un grupo de venezolanos para considerar el ingreso a su país y hoy te contaremos todos los detalles. No te los puedes perder porque si entras en la lista y cumples con los requisitos podrías emigrar a territorio norteamericano. La Asamblea Nacional también dio un empujoncito para ayudar a todos los que han partido de Venezuela y durante la sesión acostumbrada de los días martes, dio luz verde a un acuerdo que beneficiará a los 4.5 millones de venezolanos que se encuentran regados por todo el mundo víctimas de la migración forzada. Quédate con nosotros hasta el final para que te enteres de los detalles de estas interesantísimas noticias. Por supuesto, no olvides activar la campana de notificaciones y suscribirte antes de comenzar. La Organización de Derechos Humanos, Aldeas Infantiles SOS, ha advertido que el aumento de la cifra de migrantes venezolanos en Colombia está colapsando los programas de ayuda humanitaria en la frontera y ha subrayado que los menores representan uno de los grupos más vulnerables. Según Aldeas Infantiles SOS, Colombia acoge a aproximadamente 1.5 millones de venezolanos, ya sea con intención de quedarse en el país o de paso para viajar a otros países. Esta situación convierte a Colombia en el principal receptor de migrantes venezolanos, ya que otros países de la región como Perú, Chile y Ecuador han implementado una serie de requisitos para entrar en el país que hace que los venezolanos se vean obligados a quedarse en Colombia. Todo ello ha complicado la situación en las fronteras, desbordando los sistemas para ayudar a los migrantes, según ha destacado la organización. Además, ha advertido de que los servicios sociales, sanitarios o de educación están saturados y que se estima que alrededor de 320.000 niños venezolanos se encuentran en situación de riesgo en Colombia. Aldeas Infantiles SOS ha subrayado que uno de los grupos más vulnerables son los niños y, en concreto, aquellos que viajan sin adultos, los que se quedan en sus casas solos mientras sus padres trabajan y aquellos que se ven obligados a trabajar con sus familias. La organización ha afirmado que todo ello hace que el riesgo de abusos, explotación sexual, trata y reclutamiento forzado por parte de grupos armados aumente. Para Aldeas es indispensable que los niños y niñas que migran y buscan refugio encuentren en nuestros espacios lo que tuvieron que dejar: juguetes, amigos y sobre todo un entorno seguro y protector. Así lo ha indicado la directora de Aldeas Infantiles SOS de Colombia, Ángela Rosales. Consideramos que su bienestar, protección y derecho a la familia son prioritarios y están por encima de cualquier opinión político o social. Así también ha añadido. Asombrosamente, desde 2014, más de 4 millones de personas han abandonado Venezuela y en el último año el número de refugiados y migrantes del país ha aumentado 1 millón. Según Aldeas Infantiles SOS, por su parte, Naciones Unidas ha afirmado que cree que la cifra superará los 5 millones a finales de este año. Vaya, vaya. Por otra parte, y para darte algunas buenas noticias, nos enteramos que la sede diplomática estadounidense anunció en Twitter que si algún venezolano tiene la visa vencida y la prórroga vigente, podrá pedir el documento para entrar sin problemas a territorio estadounidense.
La Embajada de Estados Unidos informó que los venezolanos podrán solicitar con la prórroga del pasaporte visa para viajar a ese país. La información se conoce luego de que el 4 de octubre el encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela, Jane Eastery, ratificó por instrucciones de Washington que ese país reconocerá la extensión de la validez de los pasaportes venezolanos vencidos por un periodo de 5 años. La Embajada de Venezuela en Estados Unidos explicó entonces que los venezolanos que tengan pasaporte vencido y estén en el extranjero pueden acudir a los consulados o embajadas estadounidenses en el mundo para solicitar el salvoconducto. Otra buena nueva llega de la mano de los diputados de la Asamblea Nacional, quienes aprobaron dar estatus de refugiado a los migrantes venezolanos. Humberto Calderón Berti, designado por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como embajador de Venezuela en Colombia, dijo que esta decisión del Parlamento venezolano es un paso más para ayudar a los venezolanos que están en el exterior. Pero, ¿qué significa esto en términos criollos? Bueno, pues existe una diferencia entre ser un inmigrante y ser un refugiado, y ahí está el meollo del asunto. Por lo tanto, un inmigrante es aquel individuo que deja su país para establecerse en otro, mientras que un refugiado es la persona que deja su país por alguna situación que pudiera poner en riesgo su vida. Es así que este martes 15 de octubre la Asamblea Nacional dio luz verde a un acuerdo en el que establece la aprobación del estatus de refugiado a los más de 4.5 millones de venezolanos que se encuentran regados por el mundo, víctimas de la migración forzada. Aseguraron que esta decisión está enmarcada en el Acuerdo de Cartagena, que tiene por objetivos promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros en condiciones de equidad mediante la integración y la cooperación económica y social, acelerar su crecimiento y la generación de ocupación, facilitar su participación en el proceso de integración regional con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano. Asimismo, son objetivos de este acuerdo propender a disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los países miembros en el contexto económico internacional, fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes entre los países miembros. Esta medida, de la que se beneficiarán todos los migrantes venezolanos, va acompañada de la ratificación de declaratoria de la emergencia humanitaria compleja como la principal causa del éxodo masivo que se vive en el país bajo la administración de Nicolás Maduro. Durante su sesión ordinaria, el Parlamento venezolano instó a la comunidad internacional a reconocer la crisis de refugiados venezolanos y buscar soluciones. Subrayaron que esta crisis amerita una respuesta global con recursos y políticas públicas en base a lo establecido por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, mejor conocida como ACNUR. Por su parte, el diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Mérida, Williams Dávila, precisó que la migración venezolana es una de las más grandes del planeta, solo comparada con la de Siria. La migración es consecuencia de la emergencia humanitaria en Venezuela, es la crisis humanitaria más grande del mundo hoy en día. En Siria hablamos de 8 millones de personas migrantes y refugiadas producto de una guerra, pero en cambio, aquí en Venezuela, en apenas un año, desde el 2018 hasta la fecha, ha crecido el número de migrantes y refugiados. Este año podría llegar a 5 millones y el próximo año podría llegar a 8 millones. Así lo detalló el parlamentario andino. En este sentido, el dirigente de Acción Democrática rechazó las acusaciones de la bancada oficialista que señalan que la migración fue inducida por la oposición. No se fueron inducidos por nosotros, se fueron porque hay una catástrofe política y social y por la violación sistemática de los derechos humanos. Y desde aquí le damos el agradecimiento a los países que han acogido a los venezolanos y que han dictado medidas para garantizar que ese compatriota tiene sus propios derechos humanos. Humberto Calderón Berti, designado por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como embajador de Venezuela en Colombia, dijo que esta decisión del Parlamento venezolano es un paso más para ayudar a los venezolanos que están en el exterior.
A través de su cuenta en la red social Twitter, Berti explicó que calificar a los desplazados como refugiados es mitigar el sufrimiento de quienes huyeron del país por una crisis sin precedente. Aprovechó la oportunidad para reconocer a los diputados en el exilio, José Manuel Olivares y Gaby Arellano, por ser los encargados de recabar y verificar datos sobre la migración venezolana. Según lo señalado por la ACNUR, en Venezuela, las personas continúan saliendo del país para huir de la violencia, la inseguridad y las amenazas, así como la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales. Con más de 4 millones de venezolanas y venezolanos que se encuentran viviendo en el exterior, la gran mayoría en países de América del Sur, esto es el éxodo más grande en la historia reciente de la región. Señalan también que los acontecimientos políticos de derechos humanos y socioeconómicos que se desarrollan en Venezuela obligan a un número creciente de niños, mujeres y hombres a irse a los países vecinos y más allá. Muchos llegan asustados, cansados y en extrema necesidad de asistencia. Y esto ha sido todo por hoy. No olvides comentar y compartir.